parece si abrimos la Biblia juntos en Hechos, capítulo 2, 42? Le pedimos al Espíritu Santo que Él nos ministre en esta tarde y que nuestro espíritu sea fortalecido con su palabra, en el nombre de Jesús. Así que el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas eran 4 cosas en las que permanecía la iglesia del primer siglo. La primera iglesia permanecía en estas 4 cosas. Y vamos a ir con la primera, que lo más importante, justamente en esta noche queremos compartir sobre las prioridades de la primera iglesia. Y la primera prioridad que tenían ellos de perseverar y de mantener era en la doctrina. Eso era lo más importante. La doctrina son las enseñanzas, son las creencias. Eso es algo fundamental. Y había enseñanzas que para los apóstoles eran las más importantes. Y vamos a revisar algunas de ellas. En Hechos 1:16, vamos a ver, cuáles eran estas doctrinas, cuáles eran estas enseñanzas en las que los apóstoles permanecían. En Hechos 1:16 dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Acá los apóstoles siempre tomaban como base y citaban versos del Antiguo Testamento. O citaban a David, citaban un salmo, citaban a Joel, citaban a Moisés. Ellos siempre estaban citando las escrituras y nunca se salían de ahí. Ellos siempre tenían como referencia la palabra escrita. Y ellos creían que la escritura era la palabra y es la palabra inspirada por Dios. No es que alguna parte es inspirada y otra no. No es que hay otros libros inspirados, no. La escritura, la Biblia, está inspirada y es la palabra de Dios. Eso era algo fundamental que ellos creían. Otra de las creencias cardinales que ellos tenían era que hay un solo Dios verdadero. Vamos a ir a Mateo 28:19. Ahí en el último capítulo dice, por tanto, id, esto lo dijo Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La base fundamental que tenían los apóstoles, ellos creían en un único Dios, pero Él era un Dios trino. Esa era la base. Creían en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hay algunos que no creen en el Espíritu Santo, o que no creen en Jesús, o que solamente hay un Dios, pero nosotros creemos que es un Dios y que es trino. Importante, como revisar qué era lo que enseñaban los apóstoles, porque esto era lo que priorizaba la primera iglesia. Hay otra de las enseñanzas que ellos compartían, que todo ser humano, a excepción de Jesucristo, ha pecado. Todo ser humano ha pecado a excepción de Jesucristo. Todo el que recibe a Jesús como Salvador debe ser bautizado en agua. Era otra creencia fundamental que ellos tenían. Otra, vieron que acá en el libro de Hechos 2:42, otra de las cosas en las que ellos perseveraban era en el partimiento del pan. Y la cena del Señor era también una doctrina fundamental que ellos tenían. Ellos cada vez que se juntaban y cenaban o compartían una comida juntos, después lo que hacían era compartir la cena, el partimiento del pan. Nosotros lo hacemos una vez al mes, pero ellos lo hacían más seguido y cada vez que lo hacían recordaban que Jesús había muerto, había resucitado y que iba a volver pronto por la iglesia. Entonces, esta era otra doctrina fundamental que tenían ellas, que tenían los apóstoles. El bautismo en el Espíritu Santo, que esto está a lo largo de todo el libro de los Hechos, de cómo
Jesús les dijo, no se vayan hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y esta era una doctrina, una enseñanza fundamental que compartían los apóstoles. Así porque nos toca este libro este año. Y si leemos el libro de los Hechos, vemos que las señales, las maravillas, era el pan de cada día de la iglesia. O sea, los apóstoles salían y se sanaba gente por las calles, iba caminando Pedro y ya por la sombra se sanaba gente. Pedro cayó preso, iba un ángel, lo liberaba. O sea, cosas re locas pasaban y uno decía, eso era parte de la iglesia, de la primera iglesia, y eso era parte de las enseñanzas y de las doctrinas que fundamentaban los apóstoles. Las maravillas, las señales, esto es una herencia de Dios, este es Dios mostrándose. Acá, bueno, librados de víboras venenosas, Pablo haciendo milagros extraordinarios, cómo habían sanidades, era una locura tremenda. Otra de las enseñanzas que compartían los apóstoles era que Dios exige que sus hijos vivan en santidad. En Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y acá el Señor siempre nos recuerda, vivan conforme al Espíritu, vivan conforme al Espíritu, vivan en santidad. Y esa es una exigencia divina. En Romanos 12:1 dice, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una de las doctrinas que enseñaban los apóstoles, las enseñanzas eran, vivan vidas santas, santifíquense, apártense del pecado. Era una doctrina fundamental que ellos compartían. Incluso cuando sucedió de que la iglesia se estaba expandiendo, todos estaban trayendo ofrendas, vendiendo todo lo que tenían, y cuando comenzó a haber engaño, y Ananías y Zafira trajeron algo que en realidad estaban mintiendo sobre el costo del dinero, ahí cuando hubo engaño, enseguida lo que pasó es que fue descubierto. Y el Espíritu Santo le hizo saber al apóstol de que, mira, acá están mintiendo, hay mentira. Y enseguida esas personas cayeron muertas. Y a lo que iba de que claro, lo que el Señor quería hacerles saber es de que donde Él se mueve, tiene que haber santidad. Y nuestro corazón debe ser santo. Entonces, esto era lo que los apóstoles tenían claro, de la importancia y la exigencia que hace Dios de una vida en santidad. Otra de las doctrinas que tenían los apóstoles era acerca de la iglesia. Ellos creían que la iglesia era el cuerpo espiritual de Dios. Es un compañerismo, la iglesia fundado en la sangre de Jesús y creado por el Espíritu. Y la iglesia sirve en varias direcciones. Sirve hacia afuera, evangelizando, también sirve hacia adentro, ministrando a cada uno de los miembros, y también sirve hacia arriba, ministrando al Señor y dándole gloria y alabanza a Él. Las últimas dos enseñanzas y doctrinas cardinales que tenían los apóstoles era que Jesús resucitó victorioso de la muerte, porque sin esa doctrina fundamental no había iglesia, no había evangelio, no había nada bueno para contar si Cristo no hubiera resucitado. Y lo otro es que Cristo vencerá a Satanás, al anticristo y al mal, y volverá por la iglesia y reinará por siempre en la tierra. Y esa es otra creencia, otra doctrina que tenían los apóstoles, comenzando desde la palabra de Dios hasta quién era Cristo. Entonces, estas enseñanzas eran las enseñanzas en las que permanecían los apóstoles, perseveraban. La segunda cosa que ellos perseveraban, en la comunión unos con otros. 2:42, perseveraban en la doctrina y en la comunión unos con otros. Además de perseverar en esto, perseveraban en el compañerismo. ¿Y qué pasó acá? ¿Por qué dice en la comunión unos con otros?
¿Por qué no un compañerismo unos con otros? ¿Qué es lo que hace que haya compañerismo? Cuando hay compañerismo, es porque hay una tarea en común. Eso es lo que hace que podamos ser compañeros, que hay un trabajo en conjunto y nos une algo a favor. Dice que había un hermano que se llamaba Alfredo, y Alfredo había pasado por una iglesia, por una congregación, había pasado por otra, y ya estaba como un poco cansado de que no veía compañerismo. Dice, no, acá no hay compañerismo para nada. Y había ido a otra iglesia y habla con el pastor. Y dice, acá me está pasando lo mismo. Dice, no, la verdad que acá no veo compañerismo, pastor, no. La verdad que... Entonces el pastor va y le dice, mirá, Alfredo, te voy a pedir que vengas el sábado a las 2 de la tarde, pero vení con ropa de trabajo. ¿Te parece? Sí, bien, el sábado a las 2 estoy ahí. Bien, llega Alfredo con su ropa de trabajo y ve a todos los hermanos, ¿no? Y había que cortar el pasto, limpiar, había que arreglar cortinas, lavar el piso, barrer el frente, cuántas cosas había que hacer en el templo. Y después cuando terminan, ahí Alfredo estaba re gozoso, porque todos estaban ayudando, acompañando y charlando y qué sé yo, y después Alfredo viene al pastor y le dice, pastor, la verdad que estoy muy contento, cuánto compañerismo hay en este lugar, la verdad que me voy a quedar acá. Entonces, ¿qué fue lo que cambió de parecer Alfredo? Que hubo una tarea en común. Cuando hay una tarea en común, ahí es que decís, esto es la comunión, es el compañerismo uno con otro, porque tenemos una tarea en común como iglesia, como cuerpo. La tercera cosa en que perseveraban la iglesia, la primera iglesia. La primera dijimos que era la doctrina, la segunda, ¿cuál era? El compañerismo, y la tercera es el partimiento del pan. El partimiento del pan es la cena del Señor, que es lo que nosotros celebramos una vez al mes, a inicio de mes. La cena del Señor, ¿qué es lo que nos recuerda? Que tenemos un mismo Señor. Porque qué lindo es poder compartir. Vio que no es lo mismo compartir con un creyente que compartir con alguien que no lo es. Porque vos con un creyente vos podés hablar de tu fe, podés compartir cargas de oración, podés compartir una palabra y profundizar en ella, podés compartir el servicio que estás haciendo para Dios, podés compartir tantas cosas porque la otra persona comparte una misma fe y comparte un mismo Señor. Y podés compartir las experiencias que vos tenés con Dios, lo que te habla. Entonces, qué lindo es poder compartir con otro creyente, ¿no? Que tiene el mismo Señor que vos. Esto es muy lindo porque miren, en el 2:46, unos versículos más adelante, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, porque claro, no se reunían en un templo como nosotros hacemos ahora, sino que la cena, el partimiento del pan se hacía en las casas. Y ahí dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y qué lindo es que la primera iglesia se caracterizaba por algo, que era que compartían la cena con alegría. Es decir, ellos compartían y tomaban el vino, el jugo de la vid, y no jugo de limón agrio. Ellos estaban alegres, estaban felices, estaban contentos cuando compartían unos con otros. Entonces, qué lindo es poder ver en las cosas en las que perseveraba la primera iglesia, y que ellos estaban alegres. ¿Y qué es, no? Como en este momento que la iglesia era perseguida, compartían en las casas con alegría. Y qué tremendo, así que le animo que en este tiempo podamos experimentar el gozo del Señor en el tiempo en el que vivimos, así como la primera iglesia. La cuarta y última cosa, que los apóstoles perseveraban. ¿Cuál es? En las oraciones. Esa era la cuarta cosa. Así que la primera, ¿cuál era? Perseveraban en la doctrina. En la segunda, ¿en qué perseveraban? En la comunión unos con otros, compañerismo. La tercera, el partimiento del pan. Y la última, en la oración. Y acá
leyendo los hechos, los apóstoles, los discípulos, dice que oraban en todo momento. En todo momento ellos estaban orando. Y ahora estoy más inspirada a orar porque el domingo pasado nos estuvo visitando Nathan, ¿no? Y empecé a leer el libro que lanzó el domingo pasado, que se llama El Poder de la Intercesión. Y estoy descubriendo cosas que están muy tremendas. Y acá me llamaba la atención cómo los discípulos y los apóstoles oraban en todo tiempo. Jesús dijo, vayan y esperen que los voy a llenar con el Espíritu Santo, y ellos esperaban orando. Antes de comer, oraban. Se levantaban, oraban. Iban juntos al templo a la hora tal a orar. Y para todas las cosas ellos oraban, para tomar decisiones, aun cuando ellos estaban muriendo. Esteban muere así, muere orando, Señor, entrego mi espíritu. O sea, ellos morían teniendo comunión con el Señor, hablando con Él. Es muy loco que ellos, todo lo que hacían hasta morir, lo hacían orando. Y es muy loco, bueno, cuando se despedían de sus amigos, hay algo una frase que dijo Nathan el domingo pasado. Él dijo, nada es definitivo hasta que orás. Nada es definitivo hasta que vos orás. Y cómo nosotros podemos cambiar ambientes, podemos cambiar situaciones, pueden cambiar tantas cosas cuando nosotros oramos. El hermano de Juan, Jacobo, murió a espada de Herodes. Y la iglesia en ese momento, por lo menos la Biblia, no relata que se hiciera nada. Jacobo murió a filo de espada, agarraron a Pedro y lo metieron preso. Cuando lo metieron preso, ahí la iglesia comenzó a orar y dijo, esto no puede pasar, Señor, te pedimos que vos liberes a Pedro. Y ahí es que viene un ángel y libera a Pedro y se desaparece a los hermanos que estaban orando y dice, ¡Ey, soy yo! Los hermanos no podían creer cómo había sido liberado Pedro. Pero qué loco, cómo Jacobo murió y Pedro capaz iba por el mismo camino. Pero gracias a que la iglesia oró e intercedió, podemos tener el testimonio de Pedro, ¿no? Y cómo le predicó a tanta gente e hizo tantas señales en el nombre de Cristo. Entonces, cómo la oración de la iglesia puede prevenir situaciones y salvar a otro hermano de la muerte, literalmente. En este libro yo leía, él cuenta el testimonio de un pastor. Él en su momento tenía 17 años y en ese momento estaban pasando una situación económica muy fuerte, o sea, familiar, una situación económica que llegó a un punto que era más fuerte que él y tenía una angustia tremenda. Entonces hubo una noche que él dijo, no soporto más, y decide quitarse la vida. Él ya había pautado que a las 2 de la mañana él se iba a quitar la vida, pero antes se puso a escribir una carta, ¿no? Escribe una carta explicando el motivo por el que él se iba a quitar la vida, para que su familia supiera que era por toda esta situación que estaban pasando. Cerca de la 1 de la mañana, él escucha a la madre que estaba orando. Y la madre le decía al Señor, Señor, él es tu hijo, él tiene un propósito, él es tuyo. Y este hombre joven en ese momento decía, pobre mamá, si supiera que ese propósito se termina hoy. Y él siguió con su vida y la madre seguía orando. Cuando pasan los minutos y dice que este hombre comienza a sentir el toque de Dios y se larga a llorar. Y empieza a llorar y ahí el Espíritu Santo le comienza a hablar y él cambia de parecer y finalmente no se quita la vida. Y luego él se convirtió en un pastor. Pero él cuenta como en ese momento la oración de su madre lo libró de la muerte. Porque él ya había pactado que a las 2 de la mañana se iba a quitar la vida. Y nada lo estaba sacando de eso. Ni siquiera mientras él oía a la madre orar. Pero esa oración que hizo, él no se dio cuenta de que estaba teniendo un gran poder espiritual en ese momento. Así que qué tremendo cómo la oración era algo en lo que perseveraba la iglesia en el primer siglo. Nuestras oraciones pueden ser preventivas
para prevenir situaciones catastróficas en donde nos movemos, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestra familia. Podemos prevenir catástrofes, podemos prevenir la muerte incluso de nuestros seres queridos cuando nosotros oramos. Y es tremendo eso, el poder que tiene. En este libro, Nathan lo que hace es compartir niveles de la intercesión. Y hay un nivel que nos corresponde a todos, que es orar unos por otros. Pero hay un siguiente nivel, que es el nivel de la responsabilidad en la oración. Y en este nivel justamente es que cada uno de nosotros, él explica, es responsable de interceder en el lugar donde se mueve. Es decir, si vos estás en determinado lugar, en determinado trabajo, yo soy responsable de interceder por mis compañeras de trabajo, por el ambiente espiritual que hay ahí, de todo eso yo soy responsable. Porque Dios, si pone a un creyente en un lugar, vos sos responsable del lugar en el que vos te movés. Si vos estás en una familia como padre, madre, hija, yo como hija soy responsable de todo lo que pasa en mi familia, espiritualmente. Yo soy responsable como hija del ambiente espiritual, de la salud, de todo lo que pasa. Yo con mi oración, como intercesora en mi familia, yo soy responsable de mi familia. En mi lugar de estudios, en mi iglesia, yo soy responsable como intercesora en la iglesia en la que Dios me puso. Entonces, esto nos coloca en un gran nivel de responsabilidad a cada uno de nosotros. Y eso me impactó mucho porque dije, o sea, qué responsabilidad que tengo en todos los lugares donde me muevo. Porque Dios pensó ponerme ahí por algo. Entonces dije, bueno, a ponerse las pilas, porque soy responsable en todo lugar donde me muevo del ambiente espiritual que hay ahí y de lo que pasa. Así que esta es la cuarta cosa en la que perseveraban los apóstoles, en la oración. Ahora, si seguimos leyendo, vamos a ver, bueno, perseveraban en estas 4 cosas. Y nosotros pensemos, yo como parte del cuerpo, yo estoy perseverando también en estas cosas, al igual que la iglesia, de la primera iglesia que Cristo dejó, estoy perseverando en la palabra, estoy perseverando en el compañerismo con otros, estoy perseverando en la cena del Señor, en participar, estoy perseverando en la oración, estoy participando en esto, porque miren, cuando nos movemos así como iglesia, esto va a tener 3 resultados. Y vamos a ver la primera. En el versículo 2, capítulo 2, versículo 43. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esta era la primera consecuencia. Dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice que mientras ellos perseveraban en todas estas cosas, compartían en las casas, tenían el favor de todo el pueblo. ¿Qué significa esto? Le caían bien a todo el pueblo. Dice, le caen bien a todos. Lo de las 10, qué buena gente que son. La gente que va a la iglesia de la 10 son tan cálidos, tan sonrientes, tan buena gente, va y saluda y ayuda y le da gracias al chofer cuando baja. Y qué persona tan cálida, tan amable, tan buena gente, qué buenos que son. Le caían bien a todos. Esa era la característica de la primera iglesia. Ellos tenían el favor de todo el pueblo, le caían bien a todos. Y por último, el siguiente versículo dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué significa esto? Que la iglesia comenzó a crecer. Comenzó a haber un gran crecimiento, porque vieron que cada vez que predica se sumaban 3.000 personas de una. En el versículo anterior dice acá, en el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Era impresionante, era un avivamiento tremendo y salían, predicaban y la gente era añadida de a miles, de a montones. Era algo impresionante, un verdadero avivamiento. Y acá vemos los resultados de que los apóstoles, de que la iglesia perseveraba en estas cosas. Dios hacía señales, le caían bien a todos, tenían el favor, la buena aceptación de la gente
y Dios añadía gente. Y acá hay un detalle en este versículo porque dice, el Señor añadía cada día. No era la iglesia la que añadía a la gente, era el Señor el que añadía a la gente cada día. Así que oremos en esto de no ser reactivos, sino de justamente ir llamando las cosas en oración. Que podamos llamar a la gente y decirle, Señor, añade alma. Tú eres el que añade gente a la iglesia, añade gente. Y vieron que no dice que Él añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios no añade miembros para decir, bueno, como si fuera un club, bueno, yo soy miembro de tal lado. No, añadía los que habían de ser salvos. El Señor añadía gente a la iglesia, al cuerpo, para que fueran salvos. No solamente para que fueran parte, para que estuvieran ahí, no, para que sean salvos. Y oramos, vamos a pedirle al Señor para que el Señor añada gente cada día, pero que sean salvos, no simples miembros por estar, por decir, bueno, voy a la 10, la mejor iglesia de la Capuera. No, que sean añadidos gente que sea salva. Así que le damos la gloria a Dios por esta palabra y vamos a orar juntos. ¿Les parece?